Hola, soy la maestra Norma Mijares y voy a explicar cómo trazar círculos usando una regla y un compás. El compás tiene dos brazos, los cuales al separar estos dos extremos y colocarlos sobre la regla nos proporciona la medida del radio. En este ejercicio nos pide trazar un círculo de radio de 3 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es ya sea abrir o cerrar los extremos del compás, dependiendo de los centímetros que nos pidan. En este caso son 3 centímetros, lo voy a cerrar un poco más. Uno de los brazos del compás debe de quedar en 0 y el otro brazo debe de quedar en 3 centímetros. Entonces aquí son los 3 centímetros. Esta distancia que está aquí entre un extremo y el otro es el radio del círculo. Entonces ahora lo voy a trazar colocando la punta del compás fija y el otro extremo se va a mover para trazar el círculo. Entonces aquí ya lo tenemos. Este es el centro. Lo voy a marcar un poquito más. Y ahora la distancia que hay del centro a cualquier punto sobre el círculo es lo que se llama el radio. El diámetro es 2 veces el radio, que iría de un punto de la circunferencia al otro pasando por el centro. Así tenemos que el radio de este círculo mide 3 centímetros y su diámetro es el doble del radio, o sea, 3 por 2 es igual a 6 centímetros. Es decir, esta distancia son 6 centímetros y su radio son 3 centímetros. Y así tenemos un círculo de radio 3 centímetros. Ahora tenemos que trazar un círculo de 7 centímetros de diámetro. Recuerda que el diámetro es 2 veces el radio, así que este diámetro de 7 centímetros lo tenemos que dividir entre 2 para obtener el radio. Entonces 7 entre 2 es 3.5 y eso es lo que voy a marcar aquí con la regla y el compás. Entonces voy a abrir un poquito más el compás hasta 3.5. Acuérdense que uno de los extremos queda colocado en 0 y el otro extremo quedaría en 3.5. Entonces aquí está. Ahora ya tenemos radio 3.5 y hacemos el trazo dejando fija uno de los brazos y el otro hace el trazo. Entonces ahora sí, aquí está el centro. Nuestro radio ahora es de 3.5 y el diámetro son 7 centímetros. Acuérdense que el diámetro es una línea que va de un punto de la circunferencia al otro, pero tiene que pasar por el centro. Así tenemos que el radio, recuerden que es el diámetro dividido entre 2. En este caso son 7 centímetros. Entre 2 es igual a 3.5 centímetros, que fue lo que medimos con el compás y la regla. Trazamos el círculo y así nos queda que nuestro radio es 3.5, pero conservando un diámetro de 7 centímetros.